Shalom, mis amados hermanos, y bueno, bienvenidos a otro video más. Bueno, a este video, de verdadmente va a ser un poco controversial, ¿ok? Pero yo lo que les sugiero, como siempre les digo, es que se queden hasta el final. Si ustedes no se quedan hasta el final, ustedes no van a poder entender la clase, ¿ok? Porque honestamente, amados hermanos, si ustedes ven las dos primeras cosas y no les gusta y lo dejan, entonces se pierden de verdaderamente de dónde estoy trayendo las cosas. Entonces yo por eso les sugiero que se queden hasta el final y escuchen este video, porque verdaderamente es muy importante que nosotros entendamos lo que encontramos en el Brija Hadashah, que a veces nosotros no investigamos ni sabemos de dónde vienen las cosas, ¿ok? Así que, pero bueno, vamos entonces a hacer nuestra oración para poder empezar este estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim del universo, con los santificados en tus mandamientos, y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén, ve amén. Bueno, sabemos que esto se trata de Yeshua, Brit Hadashah, pero también es Torah, es instrucción, así que lo llamamos también Torah. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ok, vamos entonces a sacar esto de aquí. Ay, ¿qué pasó aquí? Pasó aquí. Ah, ya, ok. Presentación con diapositiva desde la pantalla. Ok, entonces como verán el título de la clase es ¿Descendió Yeshua al infierno? Bueno, sé que este Yeshua no tiene nada que ver con nuestro Yeshua, pero más o menos para encontrar imágenes no es fácil. Pero ¿cómo se llama? Me parece que aplica más o menos a la enseñanza, ¿ok? Así que bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Ok? Para empezar, tenemos que tener que en el catolicismo existe lo que es el credo católico, que dice, una parte del credo dice esto: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Y después sigue con creo en el Espíritu Santo, en fin. Pero como verán, acá en el credo católico está esta creencia de que Yeshua descendió a los infiernos. Ahora, obviamente, ¿de dónde sale eso? Este pasaje de Pedro, capítulo 3 versos 18 al 20, donde dice así: porque también Mashiach padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, en Noah, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Esas palabras que ven así raras es porque yo siempre uso siempre uso la Reina Valera antigua, que es la primera que se hizo, la Biblia del oso, porque es la que tiene la más traducción literal del hebreo, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos que de aquí es la cosa, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vamos al hebreo, en las Biblias hebreas del día de hoy, dice, Vejen halach vayikra le rojot asher bamishmar, ¿ok? Y que dice, y fue y proclamó, vayikra, ¿ok? Dice a los espíritus, la rujot, espíritus, asher bamishmar, los que están encarcelados. Entonces, como vemos aquí en español, dice, y predicó a los espíritus encarcelados, ¿ok? Está bien. Entonces, obviamente, como estamos viendo en el contexto, ¿ok? Sabemos que se trata de los ángeles, porque cuando nosotros vemos aquí que está hablando de los que fueron desobedientes, obviamente los espíritus encarcelados se refiere a los malajín, a los ángeles caídos, ¿ok? De hecho, cuando nosotros vemos aquí en el Salmo, dice que el Eterno, Ose Malahaf, dice Rujot, hace sus ángeles espíritus, dice Meshartaf Esh Lohet, como llamas de fuego, una cosa así, ¿ok? Eso que está diciendo como llamas de fuego, llamas o lenguas de fuego, ¿ok? Así que sabemos que se refieren a los ángeles, ¿ok? Ahora, tenemos aquí esto pues es que bien controversial este pasaje, porque pues nadie se explica cómo que los ángeles pueden haber cohabitado con las mujeres, pero si nosotros leemos la Torá una y otra vez, pues, ¿qué nos grita? O sea, lo que está diciendo, mencionando Pedro, está hablando de esto, ¿ok? De esto es lo que está hablando. Entonces, sí, aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra
y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que habían escogido. Entonces dijo Hashem, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. En aquellos días y también después, los nefileos, los nefilim, que significan los caídos, ¿ok? Pues Nafal es el caer, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, ahí está, los hijos de los humanos les engendraban hijos, esos eran los poderosos, Giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y entonces Hashem que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente. Ok, así que claramente tenemos aquí esto porque tenemos que entender que en la Tanaj los hijos de Elohim se refieren siempre a los ángeles. En el Brit Hadashah es pasados a nosotros, ¿ok? Y acá lo que pasaba hablando del pasaje de Pedro, está hablando casualmente de estos ángeles que desobedecieron, estos caídos, lo que desobedecieron y fueron encarcelados. Y que Yeshua fue y les predicó a los que estaban en la cárcel, a estos espíritus encarcelados, ¿ok? Entonces, obviamente, es como todo el mundo entiende que están en el infierno, porque como vemos, el mismo credo católico. Pero ¿es esto lo que está tratando de decir Pedro? Vamos a ver, ok. Ok, acá, por ejemplo, en lo que hemos leído, dice Hanefilim Hayuba Ares, Hanefilim, eso es lo que dije, los Nefilim son los gigantes, pero esta palabra, porque hay varios nombres, un Suin, hay varios nombres para los gigantes, pero esta palabra es la más exacta para este pasaje, porque acá son los caídos, que se trata de los ángeles caídos. Estaban Hayuba Ares, Bayamim Hajem en aquellos días, Begama Harei Ken Asher Yabu Beneja Elohim. Y también después de que vinieron los hijos de Elohim, el Benot Hadam, a las hijas de Adán, Beyaldó a la Gem, y le nacieron de ellas, Gemma Hagiborim, los que eran los Giborim, los fuertes, los valientes, Asher Me Olam, los cuales eran de Olam, desde la antigüedad, Anshei Hashem, los hombres Hashem, del nombre, de renombre, acá Hashem, está diciendo ahí Hashem, increíble, pero bueno. Lo misterioso de este versículo es que las escrituras no contienen ninguna explicación posterior sobre este extraño suceso. El libro de los vigilantes, que es parte del libro de Enoch, contiene la primera evidencia de exégesis y expansión de este misterioso versículo bíblico. Antes de explicar el ascenso de Enoch a los cielos y sus experiencias celestiales, el libro de los vigilantes narra el descenso de los ángeles caídos, también llamados hijos de Elohim o vigilantes, desde el cielo, sus relaciones impuras con las mujeres humanas y la violencia de su sangrienta descendencia. En estos capítulos, por eso vemos que el Eterno tiene que borrar toda, pero encuentra solamente una línea pura, que es la línea de Enoch, tal vez. Ok, en estos capítulos del libro de Enoch se explican las consecuencias de todos estos actos y la revelación de conocimiento secreto a los humanos por parte de los vigilantes, lo cual traería destrucción sobre la tierra. Los descubrimientos en las cuevas de Qumran a partir de los años 40 proporcionaron por lo menos 5 manuscritos separados del libro de los vigilantes, en su idioma arameo original, que van desde mediados del segundo siglo antes de la Era Común. O sea, estamos hablando, imagínense, antes de la época, pues mucho antes estaba Ezra, Nehemías, cuando estaban en Babilonia, que ahí hablaban arameo, qué sé yo, y de ahí retomaron el hebreo cuando en los tiempos de Yeshua. Pero bueno, hasta el primer siglo de la Era Común, que es después de Yeshua. Esto sitúa el probable uso del libro de los vigilantes entre una comunidad judía durante el periodo del segundo templo, es decir, entre los tiempos de Yeshua. De hecho, nosotros sabemos que de verdad se menciona a Enoch en el Brit Hadashah, ¿ok? Dice así, esto es lo que quiero que entiendan, amados hermanos, porque para que ustedes puedan entender lo que yo les voy a continuar, por eso que les estoy tratando en estos estudios, comentarios de tratados del Talmud, porque la gente cree que, verdaderamente, que Yeshua es un rabino y conocía toda la tradición oral, ¿ok? Rab Shaul también, pues, es un rabino. Y de hecho lo que pasa, el problema que tenemos, amados hermanos, es que las traducciones no ayudan. Eso han hecho los expertas, sociedades bíblicas. Dice acá en Pablo, dice así que hermanos, estad firmes y retener la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Acá no diciendo retener la enseñanza, como traducen algunas Biblias, o la doctrina, es la tradición oral, ¿ok? Después tiene también el 3:6, empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, que os apartéis de todo hermano que anduviere
fuera de orden y no conforme a la tradición que recibieron de los otros. Él estaba empapado en la tradición oral. Yeshua estaba empapado. Los niños judíos en la época de Yeshua, de los 5 años comenzaban a aprender Torah hasta los 10 y de los 10 hasta los 13, que de ahí empezaban a trabajar, se les enseñaba la tradición oral. La Torah lleva al P, ¿ok? La tradición de que todo lo que transmitió Nehemías en la gran asamblea que se hizo en Babilonia, ¿ok? Y acá les pongo yo, estoy poniéndole acá esta palabra que encuentran, ustedes pueden ir a una Biblia interlineal, es la como es Strong 3862, ¿ok? Para que ustedes vean que la palabra es traición, porque en otros pasajes dice, no, ¿por qué sus apóstoles no se hacen como la tradición de los ancianos? Sin embargo, nuestras Biblias en estos pasajes no cambian a doctrina, enseñanza, en fin, porque no quieren que vean que el pueblo judío del primer siglo seguía las tradiciones orales, porque una tradición es una tradición oral, eso es lo que es, ¿ok? Entonces, basado en esto, ahora vamos a entender a qué se refirió Pedro cuando está diciendo esto, ¿ok? De que fue predicó a los ángeles encarcelados. Ok, primero tenemos aquí, ¿ok? Vamos a ver acá Daniel 12:2. Vamos a ver aquí para empezar, ¿ok? Esto es algo importantísimo que yo necesitaba ponérselos aquí para que ustedes entendieran varias cosas, ¿ok? Vamos a ir acá a Daniel, en su último capítulo Daniel 12, en el verso 2, ¿ok? Dice así. Dice, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Dice, rabín, de donde viene rabino, ¿ok? Muchos. Dice, mi yeshene, pero puedes decirlo, en verdad es mishnei, ¿ok? Que es los que duermen. Admat afar, en el polvo de la tierra. ¿Ok? Acá es la palabra como adamá de tierra, pero cuando está junta a otra palabra, se cambia la hey por una taf. Entonces, admat afar, el polvo de la tierra. Dice, yakitsu, serán yakitsu, o yakun, o sea, levantados. L, ¿ok? Estos, lejayei olam, para la vida eterna, ¿ok? BL, lejarrofot, ledirotov olam, y otro para confusión eterna, ¿ok? Entonces acá estamos viendo que obviamente que va a haber una resurrección de muertos, que unos van a ir heredar para la vida eterna, o sea, para la Hayei Olam, que es la vida eterna, y los otros para una confusión eterna. Entonces, tenemos que entender esto, amados hermanos, que todavía nadie ha sido juzgado. Nadie ha sido juzgado. ¿Ok? Si bien es cierto, ¿ok? Todos estamos esperando la gente que ha muerto hace 2000 años, hubo una pequeña resurrección de muertos, yo creo, por ejemplo, en todo la Tanaj, cuando vemos que entierran a Abraham, a los patriarcas, y se reunían con los padres, se reunían con los padres, es el Sheol, que en realidad tiene unos significados, es solamente, o sea, estar en la tierra, estar enterrados, es lo que significa, ¿ok? Eso es lo que es. Aunque también obviamente, se ha visto, hay tal vez algún día te voy a traer una enseñanza sobre el Sheol, todos los misterios que trae, porque también se enseña en el judaísmo que son como las almas que los que están ahí están separadas, que el Sheol tiene como son tumbas que están separados ahí, las personas que van a ser salvas, en fin, como que hay una separación, que hay el mismo Sheol, pero la realidad es que nosotros sabemos que todos estamos esperando la resurrección de los muertos. Sabemos que una resurrección, ¿cómo se llama? Cuando Yeshua resucitó primero y después algunas personas se recibieron a sus muertos. Entonces, lo más probable es que puede ser, yo pienso, Mariela, es una idea mía, que han resucitado a los profetas, a la gente que todavía está durmiendo con la venida de Yeshua y es amigo al paraíso con Yeshua. ¿Ok? Entonces, pero bueno, estos ángeles, ¿ok? Estos ángeles, ¿a dónde están? Ok. Hay un comentario judío que habla sobre el Mesías en el infierno, ¿ok? Que es de lo que estaba pensando Pedro cuando tiene esto que ha dicho ahí de que fue predicó. Dice así, el mito sobre el descenso del rabino Yoshua ben Levi y el Mesías al infierno se basa en el relato talmúdico de la entrada altamente irregular del rabino Joshua al jardín del Edén. Ahorita les voy a explicar un poco sobre este personaje. Allí el rabino Joshua es retratado como intrépido y le pide al Mesías a quien encuentra en el paraíso que le muestra el infierno. El Mesías finalmente se descienden juntos a la Gehenna o el infierno. El rabino Joshua intenta medir los compartimentos de la Gehenna.
pero descubre que son ilimitados, es decir, que pueden contener cualquier número de pecadores. Sin embargo, esta visita sirve para dar esperanza a los pecadores de la Gehenna, quienes aclaman al Mesías como el que los librará de allí, ya que una de las tradiciones sobre la llegada del Mesías es que todos los que sean castigados en la Gehenna serán elevados de allí al paraíso. El Mesías descrito aquí es el Mesías Ben David, el Mesías celestial, que habita en un paraíso celestial y solo ascenderá a la tierra cuando llegue el momento oportuno para que se escuchen sus pasos. Ok, esta es una creencia judía que honestamente yo les voy a compartir algo de mi experiencia. O sea que yo he estudiado 2 años de judaísmo con la Universidad Hebrea de Jerusalén y en mis clases, porque todos eran judías, éramos de mujeres, todas judías, y yo era la única creyente en Yeshua, había esta creencia de que la gente que muere, que hay gente que va a ir al infierno, pero que no va a estar eternamente en el infierno, sino que van a estar como para purificados y que después van a poder subir otra vez al paraíso. Hay un paraíso bajo y un paraíso alto. La doctora Jolisa habla sobre esto, en fin, ¿ok? Pero eso para que vean, esta es la mentalidad judía. Esto es lo que estoy hablando yo cuando hablamos de la tradición, la creencia. Ahora, este rabino Joshua Ben Levi es un rabino muy, que se le habla mucho en el Talmud, que es muy, que es el que tiene más, y dice que hizo halajá, o sea, hizo cómo guardar los mandamientos, pero es uno que ha tenido muchas visiones, muchos, que ha ido al paraíso, que tiene muchas cosas, encuentros con el Mashiach, y, o sea, el Talmud habla mucho de este rabino. ¿Ok? Como Pablo que dice que fue el tercer cielo, en fin, ¿no? En fin, ok. Entonces, estamos viendo aquí, es por eso le digo, un comentario, ¿cómo les puedo decir? Es una gadá es una historia, ¿ok? Como están viendo que en eso está basado el comentario de, ¿cómo se llama? De Pedro, del que el Mesías descendió al infierno. Pero ahí no acaba la cosa, ¿ok? Dice así, en Enoc, cito 1:2, dice así, y aquellos hombres me tomaron y me elevaron al segundo cielo, me mostraron oscuridad más profunda que la de la tierra. Aquí también vi malhechores colgados de cadenas, esperando el juicio eterno. Estos ángeles caídos tenían un aspecto mucho más oscuro que la oscuridad terrenal y producían un llanto incesante en todo momento. Y dije a los hombres que estaban conmigo, ¿por qué son torturados incesantemente? Ellos me respondieron, estos son los apóstatas de Elohim, que no obedecieron los mandatos de Elohim, sino que se aconsejaron con su propia voluntad y se apartaron de Elohim con su príncipe. Estos están sentenciados a estar en el quinto cielo. Esto es el segundo libro de Enoch, los secretos de Enoch. Entonces, ¿cómo verán estos ángeles que, según el libro de Enoch, no están en el infierno, están en uno de los cielos? ¿Ok? Miren, yo tengo en mi canal, yo tengo en mi canal, si tengo en mi canal, el libro de Génesis, capítulo por capítulo, que no llegué hasta el final, sino hice hasta el 34, creo, ¿ok? De capítulo por capítulo, verso por verso, estudié y en el principio enseñé los 8 cielos, porque en la tradición judía hay 7 cielos, ¿ok? Ustedes pueden ir ahí y pueden encontrar los 8 cielos. El quinto cielo, que justamente es lo que yo enseño en ese estudio, es la palabra majón. Lo que el pueblo judío lo pone como el quinto cielo, que es majón, que significa un lugar fijo o fundación. Ok, ahora, en esta imagen que tiene acá, que es la cosmología antigua, que el trono de los judíos ahí y habían 7 cielos, ok, pero en la mentalidad antigua, la tierra pues la veían como plana, qué sé yo, y ¿no? Las columnas sobre la tierra, que eso también habla de las escrituras, los pilares de que se sostiene la tierra, ahí está la raquía, que es lo que se pareció a las aguas de arriba, pero obviamente en esta tradición antigua, ellos veían los 7 cielos, lo veían como los 7 planetas de que hay en el sistema solar, ¿no? Ok, pero quiero que vean acá estos pasajes cuando está la palabra Mahón, que supuestamente este es el quinto cielo, que supuestamente según Enoch es aquí donde están estos ángeles encarcelados, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, dice así, vamos a Shemot 15:17. Shemot 15:17. Shemot 15:17. Esto es el Shir Hayam, el cántico del mar, ¿ok? El cántico del mar, cuando se ve el mar, los hebreos cruzaron. El verso 17 dice así, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Hashem, ¿ok?
que hiciste para tu morada, el santuario, oh Hashem, que estableciste, establecieron tus manos. Acá estamos viendo que la palabra el sitio firme es la palabra majón, es esta, ¿ok? Y después lo relaciona con el Mikdash, con el santuario, ¿ok? Así que ya estamos viendo que esto se trata del santuario Elohim. En Segunda de Crónicas, vamos a ir a Segunda de Crónicas, ay, ya, estoy Segunda de Crónicas 6, vamos al verso 2, 6 ya me pasé, 6 2 encontramos lo siguiente. ¿Ok? Esta es la oración de Shlomo, de Salomón, cuando dedica el templo, después que lo ha construido, dice así. Dice, y yo he construido una casa sublime para ti, un lugar en que habites para siempre. Acá está la palabra que es de un majón, una habitación, un lugar. Y por último vamos a ir a los Tejilim, al Salmo 89, 14. Yo le estoy poniendo aquí la concordancia Strong, ustedes pueden buscar otros pasajes, ¿ok? Para tener más completo el estudio. 89, 14. 89, ¿dónde está el capítulo 89? Acá. Ok, y dice el 14, dice, la justicia de derechos son el fundamento de tu trono. Uy, 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 Dios mío. 89, 14, ¿qué has hecho, Mariela? Porque la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de ti. Ok, tal vez este es lo que es este fundamento, fundación, ok. O sea que prácticamente si ponemos los pasajes juntos, habla del templo de Hashem, donde él mora, qué sé yo. Entonces, según el libro de Enoch, en este lugar del palacio de Elohim, en esta habitación de Elohim, ok, es donde están encarcelados estos ángeles. Dice así, Rabino Berequías dijo, los hombres de la generación de diluvio eran extremadamente fuertes y altos, como está escrito, esos mismos eran los valientes, los Geburí. Y si él no los hubiera castigado con fuego que descendió de lo alto, no habría podido destruirlos. Por eso Job dijo, ciertamente su riqueza ha sido cortada y el fuego ha consumido su abundancia. Los rabinos hacen esto, de juntar dos pasajes para dar un midrash, como está en esto. Entonces, aquí según el midrash, por ejemplo, dice que estos fueron ¿qué? Consumidos por fuego. Mientras que otro lado vemos que son encarcelados. Entonces, yo por eso le estoy poniendo los comentarios, porque ustedes vean la tradición oral que se ha ido transmitiendo, ¿ok? Después tenemos este Midrash, dice. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Estos eran los valientes de la antigua, los hombres de renombre. Dice, este versículo nos informa que los Nefilim contemplaban el sol y la luna y realizaban proezas de magia a través de ellos, como se dice. Estos son los que se rebelaron contra la luz, en Job 24:3. La palabra estos en ambos versículos indica que el Nefilim eran hombres valientes, crueles y rebeldes y realizaban actos de magia. Sin embargo, dijeron Elohim, apártate de nosotros, porque no seamos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué es el Todopoderoso para que le sirvamos y qué provecho obtendremos si le oramos? Eso está en Job 21:14. Entonces aquí claramente estamos viendo pues pasajes que hablan de estos nefilim, de estos, qué sé yo, que su castigo y qué fin y todo eso. Y también tenemos este tratado de Talmud que dice, y para que no digáis, así como la entrada de Gehenna es estrecha, así también todo el Gehenna es estrecho. El versículo dice, porque el Vején ha sido dispuesto desde antiguo, ha sido preparado incluso para el rey, profundo y amplio. Su chimenea es fuego y mucha leña, el aliento del Señor lo enciende como un torrente de azufre. Ok, eso está en Isaías 30-33. Entonces, porque en la tradición judía, el infierno es una de las 7 cosas que fueron creadas antes de la creación del mundo. Ok, tenemos otro, es decir, el jardín del Edén fue creado antes de la creación del mundo, como está escrito y plantó Elohim en el jardín del Edén al oriente, mi Kedem, ¿ok? Kedem significa oriente, pero también significa eternidad, para que sepa. El término Mikedem se interpreta en el sentido de antes, es decir, antes de la creación del mundo. La Gehenna fue creada antes de la creación del mundo, como está escrito, porque su hogar está ordenado desde antiguo. El hogar, es decir, la Gehenna, fue creado antes de la creación del mundo. Ok, entonces, ¿qué es lo que he querido hacer con todo lo que les he enseñado? Primero que entiendan que hay esa tradición, es una tradición. Si sucedió o no sucedió, no lo sabemos. Pero la realidad es que en ningún momento, ni siquiera Pedro nos dice, bueno, lo que pasa es que dice descendió, dice, ¿no? Pero lo que pasa es que si ustedes continúan el estudio que les he dicho de los 7, de los 8 cielos, el Eterno como que tiene varios lugares donde tiene templos. El paraíso creo que está en el tercer cielo, una cosa así.
y hay todavía uno más arriba, ¿ok? Que es ya el palacio más grande de Hashem. Entonces, tal vez Mashiach es donde está ahí arriba y ha descendido al quinto cielo, donde están otro palacio de Hashem, donde están encerrados estos ángeles. ¿Ok? Puede ser eso. Porque por eso lo que le digo, tenemos que entender el judaísmo para poder entender el Brit Hadashah. Si nosotros no conocemos la tradición oral del del judaísmo, no podemos entender el Brit Hadashah. ¿Ok? Así que puede ser que Yeshua fue y les predicó, pero de ninguna manera les ha predicado ni tampoco los va a sacar de ahí, porque están por lo que hicieron, están castigados para siempre. Lo que sí les espera es el infierno, donde van a ser lanzados al final de los tiempos, cuando ya llegue el final de los tiempos y todos los muertos sean resurrectados y haya el juicio final y los libros serán abiertos y todos serán unos, como dijo Daniel al principio, dijimos, vida eterna y los otros confusión eterna. Ahí serán lanzados todos los espíritus malvados, todos los que todavía están ahorita vivitos de coleando, molestándonos, serán un día lanzados con Satán, con los diablos, con todos, y serán echados al infierno. Pero ahorita yo creo que todavía no hay nadie en el infierno. Así que esto es lo que yo le presento, ¿ok? Esto es para información, para que ustedes tengan más conocimiento. Y bueno, como le digo, ustedes pueden tomar su decisión, porque la verdad es que no está claro. Y sobre todo cuando no hay entendimiento de un pasaje en Vija Hadashah, tenemos que ir al judaísmo primitivo. Y como hemos visto, esto se trata también de no, que no que está mencionado en Brija Hadashah. Así que por eso dije yo que este iba a ser una clase un poco controversial, pero bueno, ahí se los presento yo, más hermanos. Es información para que la tenga. Hay muchas cosas de verdad que nosotros no sabemos al día de hoy, ni tampoco podemos aseverar, o como el credo católico, descendió a los infiernos, ¿ok? Yeshua no va a descender a los infiernos. Pero bueno, así que esa es la realidad, así que así son tan las cosas. Seguimos aprendiendo, como siempre, así que ya pensaré en otros estudios, estos son los estudios juntos que he grabado, como hago siempre mis cuatro para allá para el mes, estos cuatro estudios, y ya si de repente Cosma, les sugiero que en los comentarios a los videos de repente pongan un tema, algo que les interesa aprender y pueden investigar y puedo preparar la clase, ¿ok? Así que aprovecho este tiempo de estos estudios que estoy haciendo para poder tener más conocimiento de Brija Hadasha. Así que espero que hayan disfrutado. Gracias a los que nos apoyan, muchísimas gracias. Que el Eterno me los bendiga, los guarde y sobre todo apóyennos ayudando a compartir los videos y siempre manténganos en oración. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga, los guarde. Shalom Alejem.